el poder del mindfulness, una herramienta que transformaría vidas. Descubrió que no era magia ni misticismo, sino una forma revolucionaria de encontrar calma en medio de la tormenta emocional. Este conocimiento le dio una nueva perspectiva y ofrecía esperanza a quienes luchaban con sus pensamientos y emociones. Tejiendo el Zen en la terapia, guió a sus pacientes en un viaje de autodescubrimiento y sanación, demostrando que la verdadera magia reside en el presente, en cada momento vivido. Había una vez un terapeuta que se sumergió profundamente en la doctrina budista Zen. En su consulta, recomendaba y utilizaba la terapia psicológica con sus pacientes. A medida que exploraba esta práctica, se dio cuenta de que el mindfulness aplicado en el ámbito terapéutico era como una joya oculta. Desde su perspectiva, no se trataba de magia ni misticismo, sino de una herramienta poderosa para ayudar a las personas a gestionar sus emociones. Observó cómo esta práctica permitía a sus pacientes conectarse consigo mismos de una manera profunda y significativa. El terapeuta entendió que el mindfulness les proporcionaba a sus pacientes las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos emocionales de la vida cotidiana. Les permitía vivir en el presente, liberándolos de las cadenas del pasado y las preocupaciones del futuro. En lugar de centrarse en aspectos esotéricos, el terapeuta se centró en cómo el mindfulness podía beneficiar a las personas que necesitaban aprender a gestionar sus emociones. Con paciencia y dedicación, enseñó a sus pacientes a estar presentes en cada momento, a aceptar sus pensamientos y sentimientos sin juicio. La terapia psicológica basada en el mindfulness se convirtió en una poderosa herramienta para la transformación personal. No había necesidad de buscar la magia o el misticismo. Todo lo que se necesitaba estaba dentro de cada individuo, esperando ser descubierto a través de la práctica consciente. Así, el terapeuta continuó guiando a sus pacientes por el camino del mindfulness terapéutico, demostrando que esta doctrina budista Zen no solo era relevante, sino esencial en la búsqueda de la paz interior y la gestión de las emociones. Hace muchos años, en un rincón tranquilo del mundo, la doctrina budista Zen comenzó a influir en la vida diaria de las personas. Cada día, individuos buscaban la manera de aplicar sus enseñanzas para encontrar la calma en medio del caos y reducir la ansiedad por el futuro incierto. Esta influencia se extendió incluso a los hospitales, donde se llevaba a cabo un experimento revolucionario desde el año 1979. Los médicos y terapeutas comenzaron a incorporar los principios Zen en el tratamiento de enfermedades crónicas. Lo que parecía una simple tendencia se convirtió en una práctica que transformó vidas. A través de la meditación y la atención plena, los pacientes aprendieron a enfrentar sus enfermedades de manera diferente. No se trataba solo de tratar los síntomas físicos, sino de sanar el alma. Numerosos estudios a nivel mundial respaldaron los beneficios de esta práctica. La doctrina budista Zen demostró que, al vivir en el presente, las personas podían encontrar un alivio significativo en su sufrimiento. Aprendieron a abrazar cada día como un regalo y a dejar de preocuparse por el futuro incierto. La ansiedad se desvaneció, reemplazada por la serenidad interior. Así, la influencia del Zen se extendió más allá de las enseñanzas tradicionales y se convirtió en una poderosa herramienta de sanación en el mundo moderno. La doctrina Zen, que una vez fue vista como esotérica, se había convertido en un faro de esperanza y paz en la vida cotidiana de las personas, invitando a las personas a adentrarse en su práctica y a comprender la importancia del momento presente. El terapeuta, que ya había integrado el Zen en su terapia psicológica, decidió llevar las cosas un paso más allá. Empezó a introducir a sus pacientes en la esencia del mindfulness, explicándoles que esta práctica no era simplemente meditar o respirar profundo, sino mucho más profundo que eso. Les habló de cómo el mindfulness implicaba estar completamente inmerso en el momento presente, sin distracciones ni preocupaciones por el pasado o el futuro. Les mostró que, al hacerlo, podían descubrir una paz interior que trascendía las palabras. Los pacientes, guiados por las enseñanzas Zen, comenzaron a practicar el mindfulness en sus vidas diarias. Se dieron cuenta de que no se trataba solo de sentarse en meditación, sino de vivir cada momento con atención plena. Comenzaron a notar la belleza en las pequeñas cosas, a apreciar el silencio y a escuchar sus propios pensamientos. A medida que incorporaban estas enseñanzas en su día a día,
La ansiedad y el estrés se desvanecieron como la niebla al amanecer. Se encontraron viviendo con una claridad y calma que nunca habían experimentado antes. El terapeuta Zen comprendió que había un paso esencial antes de adentrarse aún más en el mindfulness. Era el momento de revelar a sus pacientes la importancia de ver primero antes de continuar con el camino espiritual. Invitó a sus pacientes a dar un paso atrás y observar su propia vida con una mirada consciente. Les explicó que antes de sumergirse en los conceptos más profundos del mindfulness, debían aprender a ver su existencia tal como era, sin juicio ni expectativas. Siguiendo la perspectiva Zen, el terapeuta les mostró que la verdadera comprensión solo podía surgir de la observación serena. Animó a sus pacientes a prestar atención a sus pensamientos, emociones y acciones en la vida cotidiana. Cada día, les recordaba que antes de continuar con cualquier enseñanza, debían volver a esta introducción fundamental, la capacidad de ver sus propias vidas con claridad. El terapeuta les guió en la práctica de la atención plena en cada momento, incluso en las actividades más simples. A medida que sus pacientes comenzaron a ver el mundo con ojos nuevos, sus perspectivas cambiaron. Descubrieron que al observar sin prejuicios, podían comprender mejor sus patrones de pensamiento y comportamiento. Aprendieron a apreciar la belleza en las cosas pequeñas y a vivir cada día con gratitud. El terapeuta les explicó que la práctica del mindfulness no solo traía calma y claridad, sino que también permitía comprender los automatismos de su propio cerebro. Les habló de cómo, a menudo, reaccionaban ante la vida de manera automática, sin pensar ni cuestionar sus acciones y emociones. Con las enseñanzas del budismo Zen como guía, comenzaron a explorar estos automatismos. Aprendieron a observar sus pensamientos y emociones sin ser arrastrados por ellos. Descubrieron que podían responder a las situaciones de la vida en lugar de reaccionar impulsivamente. La práctica del mindfulness se convirtió en una herramienta poderosa para desentrañar los patrones de pensamiento y comportamiento que habían sido arraigados durante años. Los pacientes se dieron cuenta de que tenían el poder de cambiar sus respuestas automáticas y elegir cómo deseaban enfrentar las circunstancias de la vida. Con el tiempo, experimentaron una profunda transformación interior. Se sintieron más en sintonía consigo mismos y con el mundo que los rodeaba. La doctrina budista Zen había mostrado el camino hacia una vida más consciente y significativa. Y así, con la sabiduría del budismo Zen como guía, los pacientes comenzaron un nuevo capítulo en su viaje interior. Era hora de abordar una perspectiva más profunda sobre la vida y su relación con el mundo que los rodeaba. El terapeuta Zen reunió a sus pacientes y les dijo: «Comenzamos. Para mantenernos con vida, hemos evolucionado mucho en los últimos miles de años. Nuestra realidad es muy diferente y los peligros que enfrentamos hoy no son los mismos que nuestros antepasados enfrentaron hace miles de años. En aquel entonces, la amenaza constante era que nos comieran los depredadores o que nos expulsaran del poblado». Con estas palabras, les recordó que la evolución había llevado a la humanidad por un largo camino. Ya no vivían en las mismas condiciones de supervivencia que sus ancestros, pero aún llevaban consigo los instintos y patrones de pensamiento desarrollados a lo largo de milenios. Siguiendo la perspectiva Zen, los pacientes comenzaron a explorar cómo estos instintos ancestrales influían en sus vidas modernas. Aprendieron a reconocer los miedos y preocupaciones que eran una reliquia del pasado y cómo estos podían desencadenar respuestas automáticas en su comportamiento y emociones. La práctica del mindfulness se convirtió en una herramienta poderosa para observar estos patrones con claridad. Comprendieron que ya no tenían que vivir en constante alerta como sus antepasados, pero podían utilizar la atención plena para discernir cuándo debían actuar y cuándo podían simplemente ser. A medida que exploraban este nuevo aspecto de su crecimiento personal, comenzaron a liberarse de las preocupaciones innecesarias y a abrazar la vida con una perspectiva más equilibrada. La doctrina budista Zen les había proporcionado una nueva comprensión de su lugar en el mundo y una mayor armonía con el presente. En su búsqueda de la verdad y la sabiduría a través del budismo Zen, los pacientes continuaron explorando la influencia de los patrones de pensamiento arraigados en su vida cotidiana. Esta vez, se enfocaron en cómo los antiguos instintos de supervivencia se convertían en preocupaciones modernas, como la necesidad de ser aceptados socialmente
o cumplir con plazos laborales. El terapeuta Zen les habló con serenidad. Observen cómo los instintos de pertenencia y seguridad que evolucionaron hace milenios todavía influyen en sus vidas hoy en día. La necesidad de ser aceptados socialmente, como si fuera una cuestión de vida o muerte, puede llevarnos a actuar de maneras que no son auténticas. De manera similar, la presión de entregar un trabajo a tiempo puede desencadenar un estrés abrumador. Los pacientes comenzaron a reflexionar sobre cómo estas preocupaciones cotidianas a menudo los llevaban a perder el enfoque en el presente. Se dieron cuenta de cómo las expectativas sociales y laborales a veces los atrapaban en un ciclo de estrés y ansiedad. Siguiendo las enseñanzas del budismo Zen, empezaron a practicar la atención plena en medio de estas situaciones. Aprendieron a reconocer cuándo sus preocupaciones eran simplemente patrones heredados y cuándo realmente requerían su atención. Con el tiempo, descubrieron que podían enfrentar estas preocupaciones de manera más equilibrada. En lugar de ser esclavos de la necesidad de ser aceptados o la urgencia de los plazos, podían tomar decisiones conscientes y basadas en sus valores. En lugar de reaccionar automáticamente, podían responder de manera más auténtica. La doctrina budista Zen les enseñó que, incluso en medio de las preocupaciones modernas, podían encontrar la paz y la claridad al vivir en el presente. Sus vidas se volvieron menos impulsadas por la ansiedad y más guiadas por una sabiduría interior que habían descubierto a través de su práctica. Siguiendo su viaje de autodescubrimiento bajo la guía del terapeuta Zen, los pacientes se adentraron en una reflexión más profunda sobre la respuesta automática que compartían con otros mamíferos. Esta respuesta ancestral estaba compuesta por una serie de mecanismos diseñados para protegerlos de amenazas, pero a menudo se manifestaba de manera inespecífica en sus vidas modernas. El terapeuta Zen los reunió una vez más y les dijo: observen cómo compartimos con otros seres vivos esta respuesta automática diseñada para defendernos. Es una parte de nuestra herencia evolutiva, una respuesta que nos ha ayudado a sobrevivir durante miles de años. Pero, en el mundo moderno, esta respuesta a menudo se dispara de manera inespecífica contra amenazas que ya no son tan directas. Los pacientes comenzaron a reflexionar sobre cómo esta respuesta automática podía manifestarse como ansiedad, estrés o incluso ira en situaciones que no representaban una amenaza real. Comprendieron que esta reacción era una parte natural de su biología, pero también vieron cómo podía nublar su claridad y su capacidad para vivir conscientemente. Siguiendo las enseñanzas del budismo Zen, comenzaron a practicar la atención plena en medio de estas respuestas automáticas. Aprendieron a reconocer cuándo su cuerpo y mente estaban reaccionando de manera instintiva y a tomar un momento para volver al presente. Con el tiempo, descubrieron que podían desactivar estas respuestas automáticas innecesarias y responder a las situaciones de la vida de manera más equilibrada y consciente. En lugar de ser esclavos de su biología, se convirtieron en maestros de su propia mente y emociones. La doctrina budista Zen les mostró que, incluso en medio de las respuestas automáticas heredadas de sus antepasados, podían encontrar la paz y la sabiduría al vivir en el presente. Continuando con su exploración de la sabiduría budista Zen, los pacientes profundizaron en la comprensión de cómo sus cuerpos reaccionaban automáticamente ante diferentes situaciones de la vida. Esta perspectiva les permitió desentrañar aún más los misterios de su mente y emociones. El terapeuta Zen los reunió una vez más en su consulta y les habló con calma. Esto quiere decir que nuestro cuerpo reacciona, de manera instintiva, ante situaciones que percibe como amenazantes. Es un mecanismo ancestral que nos ha permitido sobrevivir en un mundo lleno de peligros. Pero lo interesante es que este mecanismo a menudo no diferencia entre una amenaza real, como un tigre hambriento, y situaciones más cotidianas, como un examen. Los pacientes comenzaron a reflexionar sobre cómo sus cuerpos podían entrar en un estado de alerta y tensión, incluso frente a desafíos que no representaban un peligro físico. Vieron cómo esta respuesta automática podía generar ansiedad, nerviosismo y malestar. Siguiendo las enseñanzas del budismo Zen, practicaron la atención plena en medio de estas reacciones automáticas. Aprendieron a reconocer cuándo su cuerpo y mente estaban en estado de alerta sin necesidad y a tomar medidas para calmar esas respuestas. Con el tiempo,
descubrieron que podían vivir con más calma y claridad, incluso en medio de situaciones estresantes o desafiantes. Aprendieron a diferenciar entre una respuesta genuina a una amenaza real y una reacción automática sin fundamento. La doctrina budista Zen les mostró que podían encontrar la paz y la serenidad al comprender y gestionar estas respuestas automáticas heredadas. Siguiendo su camino de autodescubrimiento a través de la sabiduría budista Zen, los pacientes comenzaron a explorar más a fondo cómo tendían a catalogar cada parte de su experiencia, especialmente el dolor. La perspectiva Zen los invitaba a acercarse a lo que surgía en el presente, en lugar de rechazarlo. El terapeuta Zen reunió a sus pacientes y les habló con serenidad. Observen cómo tendemos a catalogar cada parte de nuestra experiencia, especialmente el dolor. Cuando algo nos duele, lo etiquetamos como malo y buscamos desesperadamente evitarlo. Nos esforzamos en apartarlo de nuestra vida, como si fuera una amenaza que debe ser erradicada. Los pacientes comenzaron a reflexionar sobre cómo esta tendencia a rechazar el dolor a menudo les llevaba a una lucha constante contra las experiencias difíciles. Comprendieron que al resistirse al dolor, solo lo hacían más intenso y prolongado. Siguiendo las enseñanzas del budismo Zen, practicaron la atención plena en medio del dolor y la incomodidad. Aprendieron a acercarse a estas experiencias con compasión y apertura en lugar de evitarlas o negarlas. Con el tiempo, descubrieron que al abrazar el dolor y permitir que fluyera a través de ellos, podían liberarse de la lucha constante. Descubrieron que, de alguna manera paradójica, al aceptar el dolor, este perdía su poder sobre ellos y se transformaba en una fuente de aprendizaje y crecimiento. La doctrina budista Zen les enseñó que podían encontrar la paz y la aceptación al vivir plenamente en el presente, incluso cuando experimentaban el dolor. Siguiendo su camino de exploración y autodescubrimiento, los pacientes bajo la guía del terapeuta Zen comenzaron a profundizar en la comprensión de cómo su mente, especialmente la parte llamada neocórtex, se había desarrollado en paralelo a la evolución humana. Esta parte de la mente estaba diseñada para anticipar el futuro y prevenir posibles amenazas, pero a menudo los llevaba a un constante estado de anticipación y preocupación. El terapeuta Zen los reunió una vez más y les habló con calma. Observen cómo el neocórtex, una parte de nuestra mente, se desarrolló para anticipar el futuro y prevenir amenazas. Es una herramienta evolutiva que ha sido útil para nuestra supervivencia, pero, a menudo, estos mismos pensamientos nos hacen anticipar continuamente un futuro incierto basado en un pasado que ha sido doloroso. Los pacientes comenzaron a reflexionar sobre cómo sus mentes a menudo se perdían en un laberinto de pensamientos sobre lo que podría suceder en el futuro. Comprendieron que esta anticipación constante les mantenía atrapados en un estado de ansiedad y preocupación crónica. Siguiendo las enseñanzas del budismo Zen, comenzaron a practicar la atención plena en medio de estos pensamientos ansiosos. Aprendieron a reconocer cuando su mente estaba divagando en el futuro y a regresar al momento presente. Con el tiempo, descubrieron que podían vivir con más tranquilidad y claridad al soltar la constante necesidad de anticipar y controlar el futuro. Aprendieron a vivir más plenamente en el presente, sin estar atrapados en la preocupación por lo que aún no había sucedido. La doctrina budista Zen les mostró que podían encontrar la paz y la serenidad al vivir conscientemente en el aquí y ahora, liberándose de la constante anticipación de un futuro incierto basado en el pasado. Los pacientes comenzaron a explorar cómo sus propios pensamientos se convertían en desencadenantes internos, activándose automáticamente ante amenazas inexistentes. La perspectiva Zen les invitaba a reconocer cómo su mente a menudo se automatizaba en respuesta a pensamientos que no eran más que creaciones mentales. El terapeuta Zen, con serenidad en su voz, les habló. Observen cómo sus pensamientos pueden convertirse en desencadenantes internos, llevándolos a reaccionar automáticamente como si estuvieran enfrentando amenazas inexistentes. Esta acción se automatiza gracias a la creencia de que la prevención ha evitado el daño, pero a menudo, estos pensamientos nos llevan a perder la libertad. Los pacientes comenzaron a reflexionar sobre cómo sus pensamientos a menudo se convertían en cadenas invisibles que los atrapaban en un ciclo de reacciones automáticas. Comprendieron que, al creer en sus propias creaciones mentales,
perdían la libertad de elegir cómo responder a las situaciones. Siguiendo las enseñanzas del budismo Zen, practicaron la atención plena en medio de estos pensamientos automatizados. Aprendieron a reconocer cuando su mente se había atrapado en patrones de pensamiento repetitivos y a tomar un paso atrás para observar sin ser arrastrados por ellos. Con el tiempo, descubrieron que podían liberarse de la prisión de sus pensamientos al darse cuenta de que estos no siempre reflejaban la realidad. Aprendieron a tomar decisiones más conscientes y basadas en sus valores, en lugar de reaccionar automáticamente a las creencias irracionales. La doctrina budista Zen les mostró que podían encontrar la paz y la libertad al vivir conscientemente en el presente, liberándose de las cadenas de pensamientos que los atrapaban en un mundo de ilusiones mentales. En su búsqueda continua de comprender la mente desde la perspectiva del budismo Zen, los pacientes exploraron cómo sus pensamientos automáticos influían en su respuesta ante diferentes situaciones. A medida que profundizaban en esta exploración, comenzaron a descubrir los diversos beneficios que la práctica del mindfulness ofrecía, no solo a nivel mental, sino también en su salud física. El terapeuta Zen, con serenidad en su voz, les habló. Observen cómo sus pensamientos automáticos influyen en su respuesta ante diferentes situaciones. Pero aquí, en esta práctica del mindfulness, encontrarán una herramienta poderosa que no solo les brindará claridad mental, sino también beneficios tangibles para su salud física y mental. Los pacientes comenzaron a reflexionar sobre cómo la atención plena podía ayudarles a ser más conscientes de sus patrones de pensamiento y a responder de manera más equilibrada a las circunstancias. Vieron cómo esta práctica les permitía liberarse de las cadenas de pensamientos automáticos que los habían atrapado durante tanto tiempo. Siguiendo las enseñanzas del budismo Zen, continuaron practicando la atención plena en su vida cotidiana. Aprendieron a aplicarla no solo en momentos de calma, sino también en situaciones desafiantes y estresantes. Descubrieron que, al hacerlo, podían reducir la ansiedad, mejorar su concentración y desarrollar una mayor empatía hacia los demás. Con el tiempo, experimentaron una mejora en su bienestar físico y mental. La práctica del mindfulness les brindó una sensación de calma y equilibrio que se reflejó en su salud física, reduciendo el estrés y promoviendo una mejor calidad de vida. La doctrina budista Zen les mostró que podían encontrar una respuesta más equilibrada ante la vida y cosechar una gran variedad de beneficios, tanto para su mente como para su cuerpo, a través de la práctica del mindfulness. Continuando en su viaje de autodescubrimiento guiados por el terapeuta Zen y las enseñanzas budistas Zen, los pacientes comenzaron a explorar los diversos beneficios que la práctica del mindfulness ofrecía, incluyendo algunos de los principales. El terapeuta Zen, con voz serena, les habló. Observen cómo esta práctica del mindfulness mejora la atención y la conciencia, permitiéndoles ser más conscientes de su propio mundo interno y externo. Uno de sus principales dones es que pueden involucrarse de forma voluntaria en estos procesos mentales. Los pacientes comenzaron a reflexionar sobre cómo el mindfulness les permitía sintonizar con una atención más aguda en su entorno y en sí mismos. Descubrieron que podían experimentar el mundo con una mayor claridad, sumergiéndose en cada momento presente sin distracciones. Siguiendo las enseñanzas del budismo Zen, continuaron practicando la atención plena de forma constante en su vida diaria. Aprendieron a estar presentes en cada acción y pensamiento, a vivir plenamente en lugar de dejar que la mente divagara sin rumbo. Con el tiempo, experimentaron cómo la atención plena mejoraba su concentración y les permitía ser más eficientes en sus tareas cotidianas. Se dieron cuenta de que podían responder a las situaciones con mayor calma y comprensión, en lugar de reaccionar impulsivamente. La doctrina budista Zen les mostró que, a través de la práctica constante del mindfulness, podían abrir una puerta hacia una vida más consciente y significativa. En su viaje continuo de autodescubrimiento, los pacientes seguían explorando los beneficios del mindfulness bajo la guía del terapeuta Zen. Esta vez, se enfocaban en cómo esta práctica ofrecía una serie de dones valiosos, y cada uno de ellos era una joya en el camino hacia la paz interior. El terapeuta Zen les habló con serenidad. Observen cómo el mindfulness es eficaz a la hora de mejorar la concentración, especialmente en actividades que requieren una gran demanda cognitiva.
Esta atención plena les permite sumergirse en sus tareas con una claridad sorprendente. Los pacientes reflexionaron sobre cómo, a medida que profundizaban en su práctica del mindfulness, experimentaban una mayor atención y concentración en sus actividades diarias. Descubrieron que podían realizar sus tareas con una mente más enfocada y eficiente. El terapeuta continuó: el mindfulness también mejora la conciencia emocional. Les permite aceptar las emociones tal cual son y gestionarlas de manera más eficiente. Al ser testigos de sus propios estados emocionales, pueden responder de manera más sabia y compasiva. Los pacientes tomaron estas palabras en su corazón y comenzaron a aplicar la atención plena no solo a sus pensamientos, sino también a sus emociones. Aprendieron a estar presentes incluso en medio de emociones difíciles, permitiéndoles comprender y manejar sus sentimientos con mayor destreza. El terapeuta Zen concluyó: el mindfulness favorece el autoconocimiento. A través de esta práctica, entramos en conexión profunda con nuestros propios seres, descubriendo capas más profundas de nuestro yo y encontrando claridad en nuestros sentimientos. Los pacientes sintieron la verdad en estas palabras y continuaron su viaje, profundizando en su autoconocimiento a través de la atención plena. Cada día descubrían más sobre sí mismos, su mente y sus emociones. La doctrina budista Zen les había mostrado un camino hacia una vida más plena y consciente, y su viaje de autodescubrimiento continuaba, guiados por la profunda comprensión de las enseñanzas Zen. En su búsqueda constante de sabiduría y autodescubrimiento bajo la guía del terapeuta Zen, los pacientes se adentraron en un nuevo aspecto de la práctica del mindfulness: la capacidad de observar sus pensamientos y emociones de manera objetiva. Esta perspectiva les permitía comprender aún más su propia realidad y abrir la puerta a beneficios sorprendentes. El terapeuta Zen, con su voz serena, les habló: además de poder observar sus pensamientos y emociones de una manera objetiva, notarán cómo esta práctica del mindfulness les permite obtener una visión más clara de su propia realidad. Al liberarse de juicios y prejuicios, comienzan a ver las cosas tal como son. Los pacientes reflexionaron sobre cómo, a medida que profundizaban en su práctica, podían mirar sus pensamientos y emociones con una objetividad asombrosa. Comprendieron que esta claridad mental les permitía ver su vida con mayor nitidez y tomar decisiones más conscientes. El terapeuta continuó: mejorar la memoria es otro de los beneficios. Al entrenar la mente para estar presente en el momento, también fortalecen la capacidad de la memoria. Esto se debe a que, con la práctica del mindfulness, se producen cambios en el hipocampo y la corteza cerebral, áreas que están relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Los pacientes asintieron con comprensión, apreciando cómo la atención plena no solo les brindaba paz interior, sino también mejoras en su capacidad cognitiva. Se dieron cuenta de que podían recordar detalles con mayor facilidad y aprender de manera más eficiente. Con cada día de práctica, experimentaban una transformación en su relación con sus pensamientos, emociones y la realidad que los rodeaba. En su constante viaje de autodescubrimiento, los pacientes continuaron explorando las profundidades de la práctica del mindfulness bajo la sabia guía del terapeuta Zen. Esta vez, se centraron en cómo esta disciplina no solo ofrecía beneficios directos, sino que también conducía a un estado de relajación profunda, transformando la manera en que se relacionaban con sus emociones. El terapeuta Zen, con su voz serena y compasiva, les habló: el mindfulness tiene como objetivo principal aumentar la relajación, y aunque este es el enfoque central de la práctica, también trae consigo beneficios colaterales sorprendentes. Al sumergirse en la atención plena, uno se encuentra inevitablemente en un viaje profundo hacia sí mismo y sus emociones. Los pacientes reflexionaron sobre cómo, a medida que profundizaban en su práctica, comenzaban a experimentar un estado de relajación profunda y serenidad interior. Comprendieron que esta relajación no era simplemente un estado pasajero, sino un nuevo modo de vida en el que podían enfrentar los desafíos con mayor calma y equilibrio. El terapeuta continuó: otro de los beneficios notables del mindfulness es que reduce el insomnio. Aquellos que se convierten en practicantes habituales de esta disciplina encuentran que pueden dormir mejor y de una forma natural. Los pacientes se sintieron aliviados al escuchar esto
sabiendo que sus noches de insomnio podían encontrar una solución en la práctica constante de la atención plena. Experimentaron cómo sus mentes se volvían más tranquilas y sus cuerpos más relajados, lo que les permitía descansar profundamente. En su búsqueda constante de sabiduría y equilibrio, los pacientes bajo la guía del terapeuta Zen profundizaron en la comprensión de cómo la práctica del mindfulness no solo conduce a la relajación y el bienestar emocional, sino que también actúa como un escudo protector contra la ansiedad y el estrés. El terapeuta Zen, con calma en su voz, les habló. Uno de los dones notables del mindfulness es su capacidad para prevenir la ansiedad y el estrés. Cuando enfrentamos situaciones estresantes, es natural que nuestro cuerpo reaccione, liberando hormonas del estrés. Sin embargo, si estas respuestas se mantienen durante mucho tiempo, pueden tener efectos secundarios indeseables en nuestra salud y bienestar. Los pacientes comenzaron a reflexionar sobre cómo, en su vida cotidiana, enfrentaban una serie de situaciones estresantes, desde las demandas laborales hasta los desafíos personales. Comprendieron que, al practicar el mindfulness de manera constante, podían protegerse de las consecuencias negativas del estrés crónico. Siguiendo las enseñanzas del budismo Zen, continuaron con su compromiso de practicar la atención plena. Aprendieron a reconocer las señales tempranas de ansiedad y estrés en sus cuerpos y mentes, y tomaron medidas para abordar estas respuestas de manera consciente. Con el tiempo, notaron una disminución significativa en la frecuencia y la intensidad de la ansiedad y el estrés en sus vidas. Se sintieron más resistentes y capaces de mantener la calma incluso en medio de desafíos difíciles. La doctrina budista Zen les había revelado un camino hacia una vida más plena y equilibrada, protegiéndolos de los efectos secundarios del estrés crónico y permitiéndoles vivir con mayor serenidad y bienestar. Siguiendo su viaje de autodescubrimiento bajo la guía del terapeuta Zen y las enseñanzas del budismo Zen, los pacientes se adentraron en un nuevo descubrimiento: cómo la práctica del mindfulness podía influir en la química de su cuerpo y estimular la creatividad. El terapeuta Zen, con serenidad, les habló. El mindfulness tiene el poder de reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés que a menudo circula en nuestro cuerpo en situaciones estresantes. Esta reducción contribuye a mantener nuestros niveles de estrés en un rango normal y saludable. Los pacientes reflexionaron sobre cómo, a medida que profundizaban en su práctica, experimentaban una sensación de calma y equilibrio en sus vidas. Comprendieron que esta disminución del cortisol no solo tenía beneficios para su bienestar emocional, sino también para su salud física en general. El terapeuta continuó. La práctica del mindfulness también favorece la creatividad. Al prestar atención plena al presente, su mente se vuelve más abierta y receptiva. La autora Julia Cameron argumenta que esta práctica mejora 3 áreas esenciales para la resolución creativa de problemas: claridad mental, empatía y resiliencia. Los pacientes tomaron estas palabras en su corazón y comenzaron a aplicar la atención plena en sus actividades creativas. Descubrieron cómo podían acceder a un flujo de ideas más fluido y creativo al permitirse estar completamente presentes en el proceso creativo. Con el tiempo, vieron cómo su creatividad florecía de maneras sorprendentes y cómo sus mentes se volvían más agudas y abiertas a nuevas posibilidades. La doctrina budista Zen les había mostrado un camino hacia una vida más plena y consciente, no solo protegiéndolos de los efectos negativos del estrés, sino también inspirándolos a explorar y expandir su creatividad. En su viaje continuo de autodescubrimiento, los pacientes continuaron explorando cómo la práctica del mindfulness no solo estimulaba la creatividad, sino que también fomentaba una mente abierta y receptiva a nuevas ideas. La perspectiva Zen les enseñaba que la atención plena era clave para la innovación y el crecimiento personal. El terapeuta Zen, con su voz serena, les habló. Abrir tu mente a nuevas ideas es esencial para el proceso de innovación. La práctica del mindfulness te ayuda a mantener un registro de la novedad y la utilidad de las ideas que surgen en tu mente. Los pacientes reflexionaron sobre cómo, al estar plenamente presentes en el momento, eran capaces de ver las ideas desde una perspectiva más objetiva y evaluar su valor. Comprendieron que esta capacidad les permitía discernir entre las ideas que valía la pena explorar y aquellas que debían dejarse de lado. El terapeuta continuó.
La atención plena también fomenta el coraje y la resiliencia. Al enfrentar desafíos y contratiempos con una mente abierta y equilibrada, te vuelves más capaz de superar los obstáculos que surgen en cualquier proceso de innovación. Los pacientes tomaron estas palabras con gratitud, sabiendo que la innovación a menudo conlleva enfrentar obstáculos y fracasos. Comprendieron que la atención plena les brindaba la fuerza interior para seguir adelante incluso en medio de la adversidad. Con cada día de práctica, se sintieron más conectados con su capacidad innata de innovar y crecer. La doctrina budista Zen les había mostrado un camino hacia una mente abierta y receptiva, esencial para la innovación y el desarrollo personal. Su viaje de autodescubrimiento continuaba, guiados por la profunda comprensión de las enseñanzas Zen. A medida que los pacientes avanzaban en su viaje hacia la práctica del mindfulness, bajo la guía del terapeuta Zen, comenzaron a darse cuenta de que esta disciplina se podía practicar de diversas formas. No necesariamente requería sentarse en la postura de loto durante horas. Se adaptaba a sus vidas cotidianas de maneras significativas. El terapeuta Zen, con su voz serena, les habló. El mindfulness puede ser practicado de formas muy diferentes. No es necesario adoptar la postura de loto ni dedicar horas interminables. Pueden reservar tan solo unos minutos al día para sentarse en calma y conectarse a través de la meditación. Lo importante es entender realmente lo que significa el mindfulness y encontrar las prácticas que resuenan mejor con ustedes. Los pacientes reflexionaron sobre cómo, a lo largo de su viaje, habían descubierto que el mindfulness podía integrarse en su vida diaria de maneras accesibles y efectivas. No se trataba de seguir reglas estrictas, sino de cultivar una conciencia constante en todo lo que hacían. El terapeuta continuó. Además de la meditación formal, hay otras prácticas que son igualmente eficaces. Pueden incorporar la atención plena en sus actividades diarias, desde comer conscientemente hasta caminar con plena conciencia. Lo esencial es mantenerse presentes en el momento y cultivar esa conexión con su ser interior. Los pacientes asintieron con comprensión, sintiéndose alentados a explorar nuevas formas de incorporar el mindfulness en sus vidas. Comprendieron que no había una única manera correcta de practicarlo, sino que debían encontrar el enfoque que mejor se adaptara a sus necesidades y estilo de vida. Con cada día de práctica, se sintieron más conectados con el poder transformador del mindfulness y su capacidad para llevarlos hacia una vida más plena y consciente. La doctrina budista Zen les había mostrado un camino versátil hacia la serenidad y la claridad mental, y su viaje de autodescubrimiento continuaba, guiados por la profunda comprensión de las enseñanzas Zen. Los pacientes continuaron explorando la práctica del mindfulness bajo la guía sabia del terapeuta Zen. Esta vez, se adentraron en la importancia de la respiración, un pilar fundamental en cualquier técnica de mindfulness. El terapeuta Zen, con serenidad, les habló. La respiración es la piedra angular de cualquier técnica de mindfulness, por lo que es el primer paso que debemos abordar. La forma en que respiramos puede influir profundamente en nuestra experiencia diaria. Respiraciones cortas y superficiales pueden desencadenar respuestas como el estrés, la tensión muscular o incluso el insomnio. Los pacientes comenzaron a prestar una atención más cuidadosa a su propia respiración. Se dieron cuenta de que, en su vida cotidiana, a menudo respiraban de manera superficial y apresurada, sin siquiera ser conscientes de ello. Comprendieron cómo esta forma de respirar contribuía a su sensación de ansiedad y agitación. El terapeuta continuó. La práctica del mindfulness nos invita a hacer un cambio consciente en la forma en que respiramos. Respiraciones profundas y pausadas pueden tener un efecto calmante en nuestra mente y cuerpo. Al enfocarnos en nuestra respiración, podemos desactivar las respuestas automáticas del estrés. Los pacientes comenzaron a integrar este simple pero poderoso cambio en su vida diaria. Aprendieron a tomar momentos para respirar conscientemente, inhalando profundamente y exhalando lentamente. Con el tiempo, notaron cómo esta práctica les brindaba una sensación de calma y claridad mental. Con cada respiración consciente, se acercaban más a una vida de serenidad y equilibrio. La doctrina budista Zen les había revelado la importancia de la respiración como una herramienta fundamental en su búsqueda de la paz interior. Su viaje de autodescubrimiento continuaba,
Guiados por la profunda comprensión de las enseñanzas Zen, comprendieron que para desactivar las respuestas automáticas del estrés, debían enfocarse en cada inhalación y exhalación con profunda atención. El terapeuta Zen, con su voz serena, les habló. Para encontrar la calma y la claridad, deben concentrarse en su respiración. Inhalen profundamente, llenando sus pulmones de aire fresco, y luego exhálenlo muy lentamente, como si estuvieran liberando suavemente el peso de las preocupaciones. Imaginen que cada respiración es como una flor que se abre, un ave que despliega sus alas, un árbol que se estira hacia el cielo y las nubes que fluyen suavemente en el viento. Los pacientes acogieron estas palabras con serenidad y comenzaron a practicar la respiración consciente de esta manera. En cada inhalación, sentían cómo su cuerpo se llenaba de energía renovada, y en cada exhalación, liberaban cualquier tensión o ansiedad que pudiera haberse acumulado. A medida que profundizaban en esta práctica, comenzaron a notar cómo su mente se volvía más tranquila y su cuerpo más relajado. Aprendieron que, al centrarse en la respiración, podían encontrar un refugio de paz en medio de las demandas y el caos de la vida cotidiana. Cada respiración se convirtió en un recordatorio de estar plenamente presente, de conectar con la belleza y la serenidad que existen en cada momento. De esta manera, en su camino hacia la plenitud y la calma interior, los pacientes exploraron una práctica simple pero profunda bajo la guía del terapeuta Zen. Se dieron cuenta de que, en cualquier momento del día, podían encontrar momentos de serenidad simplemente observando con atención plena lo que estaba frente a ellos. El terapeuta Zen, con su voz serena y compasiva, les habló. Simplemente observen lo que tienen frente a ustedes durante un par de minutos, ya sea una flor en el jardín, un pájaro en el cielo, un árbol que se mecía con la brisa o las nubes que flotaban en el horizonte. Dejen que sus pensamientos se concentren plenamente en esa actividad. Los pacientes comenzaron a practicar esta sencilla pero poderosa forma de atención plena en su vida diaria. En lugar de estar atrapados en pensamientos y preocupaciones constantes, se permitieron detenerse y conectarse con el momento presente a través de la observación consciente. El terapeuta continuó. Pueden hacer esto en cualquier momento del día, donde sea que se encuentren, incluso en su lugar de trabajo. Esta práctica es terapéutica en muchos sentidos, ya que les ayuda a desconectar de la agitación mental y a encontrar paz en medio de la actividad cotidiana. También puede funcionar como una forma efectiva de mindfulness. Los pacientes asintieron con gratitud y comenzaron a incorporar esta práctica en su vida diaria. Descubrieron que, a través de la observación consciente, podían encontrar momentos de tranquilidad y conexión con el mundo que los rodeaba en cualquier momento y lugar. Cada observación se convirtió en un recordatorio de estar presentes y de apreciar la belleza y la simplicidad de la vida en su forma más pura. La doctrina budista Zen les había revelado un camino hacia la plenitud a través de la atención plena en cada momento, y su viaje de autodescubrimiento continuaba, guiados por la profunda comprensión de las enseñanzas Zen. Los pacientes, en su búsqueda de la plenitud y la paz interior, continuaron explorando la práctica del mindfulness bajo la sabia guía del terapeuta Zen. Ahora, se les enseñó a llevar su atención plena a la experiencia de escuchar y saborear, revelando la belleza y el significado en los momentos más simples de la vida cotidiana. El terapeuta Zen, con su voz serena y compasiva, les habló. Permítanse sumergirse en el mundo de los sonidos. Cuando escuchen música o sonidos fuertes, háganlo con atención plena. Observen cada cambio de ritmo, cada instrumento, cada voz. Dejen que la música los envuelva y los lleve a un estado de serenidad. Los pacientes comenzaron a aplicar esta práctica en su vida diaria, descubriendo que podían encontrar momentos de belleza y tranquilidad incluso en medio de la música más enérgica. Aprendieron a escuchar con atención plena, absorbiendo cada nota y cada melodía como si fuera un regalo. El terapeuta continuó. La atención plena también puede aplicarse a los alimentos. En lugar de consumir de manera apresurada, el día a día puede convertirse en una oportunidad para saborear cada bocado. Cuando coman un bocadillo, una fruta o un dulce, háganlo lentamente. Primero observen su color, noten su tacto e inspiren todos los matices de su sabor. Los pacientes comenzaron a llevar esta práctica a su alimentación diaria.
En lugar de comer de manera automática, comenzaron a saborear cada bocado como si fuera un manjar exquisito. Descubrieron que esta atención plena les permitía disfrutar de la comida de una manera completamente nueva, encontrando gratitud en cada sabor. Con cada experiencia de escuchar y saborear con atención plena, los pacientes se sintieron más conectados con el mundo que los rodeaba. La doctrina budista Zen les había revelado un camino hacia la apreciación y la gratitud en cada momento, y su viaje de autodescubrimiento continuaba, guiados por la profunda comprensión de las enseñanzas Zen. Bajo la guía sabia del terapeuta Zen, los pacientes exploraron cómo incluso las tareas más cotidianas podían convertirse en oportunidades para la práctica del mindfulness. Descubrieron que la atención plena podía aplicarse a actividades tan simples como fregar los platos, revelando un mundo de serenidad y conciencia en cada gesto. El terapeuta Zen, con su voz serena y compasiva, les habló. Incluso algo tan cotidiano como fregar los platos puede transformarse en una práctica de mindfulness. Cuando sostengan un cristal o la vajilla en sus manos, concéntrense plenamente en esa experiencia. Sientan la textura del estropajo sobre las distintas superficies y permitan que su mente esté completamente presente en esta tarea del hogar. Los pacientes comenzaron a aplicar esta enseñanza en su vida diaria. Descubrieron que, al prestar atención plena a cada movimiento y sensación mientras lavaban los platos, podían encontrar un sentido de paz y gratitud en la simplicidad de la vida cotidiana. El terapeuta continuó. Cualquier tarea del hogar puede convertirse en una oportunidad para practicar la atención plena. Ya sea barrer el suelo, doblar la ropa o regar las plantas, permítanse estar completamente presentes en la actividad. Dejen que cada gesto sea un recordatorio de la belleza que se encuentra en la atención plena. Los pacientes asintieron con comprensión y comenzaron a incorporar la atención plena en sus quehaceres cotidianos. Descubrieron que, al hacerlo, podían encontrar un sentido de conexión con el mundo que los rodeaba y una profunda paz interior en las actividades más simples. Con cada tarea doméstica realizada con atención plena, los pacientes se sintieron más conectados con el presente y más agradecidos por la belleza que se encuentra en la simplicidad de la vida. En su camino hacia la práctica constante del mindfulness, los pacientes exploraron la meditación guiada como una herramienta valiosa bajo la sabia guía del terapeuta Zen. Comprendieron que dedicar tan solo 10 minutos al día a esta práctica podía tener un impacto significativo en su bienestar, aunque también podían comenzar con sesiones más breves si lo deseaban. El terapeuta Zen, con su voz serena y compasiva, les habló. La meditación guiada puede convertirse en un refugio de paz en nuestro día a día. Incluso si son principiantes, 10 minutos al día pueden marcar una diferencia significativa en su vida. Por supuesto, si lo prefieren, pueden comenzar con sesiones más breves y aumentar gradualmente la duración. Esta práctica es especialmente beneficiosa para aquellos que enfrentan altos niveles de estrés en sus vidas. Los pacientes acogieron estas palabras con gratitud y comenzaron a incorporar la meditación guiada en su rutina diaria. Descubrieron que, al hacerlo, podían encontrar un espacio de calma en medio de las demandas y presiones de la vida moderna. El terapeuta continuó. La meditación guiada les permite cultivar la atención plena de manera guiada, lo que puede ser especialmente útil para aquellos que están comenzando. A través de la práctica constante, pueden aprender a calmar su mente, reducir el estrés y conectarse más profundamente con su ser interior. Los pacientes se comprometieron a esta práctica y notaron cómo su capacidad de mantener la calma y la claridad mental mejoraba con el tiempo. Descubrieron que la meditación guiada les ofrecía un espacio de sanación y crecimiento en su viaje hacia la plenitud. Con cada sesión de meditación, se acercaron más a un estado de paz interior y serenidad. La doctrina budista Zen les había revelado un camino hacia la atención plena y la autotrascendencia, y su viaje de autodescubrimiento continuaba, guiados por la profunda comprensión de las enseñanzas Zen. Bajo la guía compasiva del terapeuta Zen, los pacientes continuaron su exploración de la práctica del mindfulness, ahora adentrándose en el mundo de las meditaciones guiadas a través de vídeos. Descubrieron que estas herramientas podían ser un apoyo valioso para su camino hacia la atención plena. El terapeuta Zen, con su voz serena y alentadora, les habló. Los vídeos con meditaciones mindfulness pueden ser una excelente manera de iniciarte en esta práctica.
Te guían a través de la meditación de una manera amigable y accesible. Te animo a repetir la experiencia, ya que cada sesión puede ofrecerte una nueva perspectiva y profundidad en tu práctica. Los pacientes, con entusiasmo, comenzaron a explorar diferentes meditaciones guiadas en línea. Encontraron una amplia variedad de recursos que abordaban diferentes aspectos de la atención plena, desde la relajación hasta la autocompasión. El terapeuta continuó: estas meditaciones te permiten sumergirte en el mundo de la atención plena de una manera guiada y efectiva. Te animo a llevar esta práctica fuera del ámbito de la terapia y a incorporarla en tu vida diaria. Verás cómo la atención plena se ha convertido en una herramienta valiosa que envuelve muchas áreas de la psicología y la vida cotidiana en los últimos años. Los pacientes, al experimentar los beneficios de la atención plena en su propia vida, comenzaron a compartirla con amigos y familiares. Descubrieron que esta práctica trascendía las terapias y los tratamientos, convirtiéndose en una forma de vida que enriquecía cada aspecto de su existencia. En su búsqueda de paz interior y equilibrio, los pacientes continuaron explorando recursos para su práctica de mindfulness. Ahora, se encontraban frente a un video en línea que ofrecía herramientas valiosas para lidiar con el estrés y la ansiedad. Sin embargo, el terapeuta Zen les recordó la importancia de buscar la guía de un profesional de la salud mental si se sentían abrumados por estas emociones. El terapeuta Zen, con su voz serena y cuidadosa, les habló: si sientes que el estrés y la ansiedad te están sobrepasando, es esencial buscar el apoyo de un profesional de la salud mental. Ellos pueden ayudarte a desarrollar las mejores herramientas para navegar por estos desafíos y mejorar tu tranquilidad y calidad de vida. Los pacientes entendieron la sabiduría de estas palabras y se comprometieron a buscar ayuda si alguna vez se sentían abrumados por sus emociones. Reconocieron que la atención plena era una herramienta poderosa, pero que en ciertas situaciones podía ser beneficioso contar con el apoyo de un terapeuta. El terapeuta continuó: si te ha gustado el video y encuentras valor en estas prácticas de mindfulness, te animo a darle like y a suscribirte para recibir notificaciones de nuevas publicaciones. De esta manera, podrás ayudar a que más personas descubran estas herramientas y mejoren su calidad de vida. Nos vemos pronto. Los pacientes, inspirados por su viaje hacia la plenitud y la paz interior, tomaron esta sugerencia con gratitud. Comprendieron que compartir recursos valiosos podía ser una forma de servicio compasivo hacia los demás y una manera de difundir la sabiduría del mindfulness. Con cada paso en su viaje, se sintieron más conectados con su capacidad para mejorar su bienestar y ayudar a otros en su búsqueda de una vida más consciente y equilibrada. La doctrina budista Zen les había revelado un camino de autotrascendencia y compasión, y su viaje de autodescubrimiento continuaba, guiados por la profunda comprensión de las enseñanzas Zen. En el último suspiro de su vida, el terapeuta, rodeado de sus pacientes más fieles, reveló el mayor secreto que había descubierto en su búsqueda de la paz interior. Con una sonrisa serena, sus palabras finales resonaron en el corazón de todos. La verdadera magia reside en el aquí y ahora, en la plena presencia de cada momento vivido. Eso es lo que realmente transforma vidas. En ese instante, el silencio del consultorio se llenó de una profunda comprensión y gratitud, y el legado del terapeuta Zen perduró en el alma de sus pacientes para siempre.